A todas y todos, todas, todos. Tal vez ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Bueno, regresamos a De Esto No Se Habla y como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera, compañero y amigo, Franco Mare. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Tratando de terminar lo que habíamos empezado la semana anterior. Dale, bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de ese hecho dramático que fue la Revolución del 55, pero con la implicación que tenía en la ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a terminar y dando más características, más aspectos de lo acontecido. Y yo quisiera empezar, Rubén, esta primera etapa con la descripción política, primero muy breve, de la ciudad. El peronismo tuvo, desde que surgió en la ciudad de Mar del Plata, tuvo como intendente en el año 48 a Pereda, en el 51 a Olázar, y en el 54 fue elegido Antonio Cavallo, que es el que va a ser copartícipe de los hechos del 55. Perdóname, Franco, porque yo siempre escuché, dice, Mar del Plata nunca tuvo intendente peronista. Sí. No eran intendentes en realidad, eran, es decir, algo así como delegados. Algunos, ¿no?, eran comisionados, pero estos fueron elegidos directamente. Pereda, los que nombré, Pereda, Olázar y Cavallo fueron elegidos en la ciudad, no son comisionados. Cuando hubo problemas entre el periodo de Pereda y Olázar y de Olázar a Cavallo, hubo comisionados. Porque había muchos problemas políticos internos, en el Consejo Deliberante se había dividido en dos, entonces había como una cefalía, entonces intervenía la provincia, como ocurrió en Mar del Plata muchos años. Esto no es novedoso. En el 1905, 8, en la década del 10, siempre había situaciones de anomalía política y a veces se terminaba con la intervención de La Plata, digamos. Se nombraban comisionados. Está bien, y otras veces eran elegidos en forma directa. En el caso, en el año 54, en marzo, la única vez que viene a Mar del Plata, Perón viene para inaugurar el Festival de Cine. Y hay la inauguración de la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Y en abril se producen las elecciones. ¿Por qué las elecciones se hacen en el 54? Porque había muerto Quijano y estaba vacante el cargo de vicepresidente. Perón convoca para cubrir ese cargo, pero aprovecha también para anticipar las elecciones de los distintos municipios, entre ellos el de Mar del Plata. Cavallo es elegido, es una persona que estaba vinculada al movimiento obrero, era una persona muy conocida, no así los anteriores intendentes, que ya venían, que había una especie de separación entre la conducción política y el electorado peronista. Y le fue muy bien porque obtuvo 40.686 votos contra 26.321 de la UCR. Por el lado de la UCR iba de candidato Oscar Murgier y obviamente el peronismo se hizo del poder. O sea, era una época donde las elecciones del peronismo eran realmente imbatibles. Su asunción fue en abril del 55, así que él estuvo muy poco tiempo. Le tocó gobernar en una época muy complicada, donde había mucha exacerbación de los ánimos, diríamos hoy, donde prevalecía el odio contra el gobierno peronista y las incesantes manifestaciones de la oposición por derrocar, entre comillas, al tirano.
Esto, recuerden que la semana pasada habíamos hablado que empieza esta agitación, se materializa en un hecho muy violento que fue los bombardeos de junio, y luego entre junio y septiembre, el 16, que es cuando comienza la debacle final del peronismo, se vive todo un clima político muy fuerte, de mucha tensión social en la sociedad, especialmente en la marplatense, ¿no? Cuando se produce el golpe, el 16, acá en Mar del Plata, va a entrar dentro del esquema de presión hacia el gobierno de Perón para que se vaya del gobierno. Después de junio del 55, Perón va a estar prácticamente tutelado por los integrantes del ejército, que le aconsejan descomprimir políticamente, dándole la prensa oficial a los opositores. Y esto envalentonó más a la oposición, al punto de que el 16 de septiembre se levantan directamente el ejército, no de la capital, sino de la ciudad de Córdoba, o de la provincia de Córdoba. El otro punto fuerte que tenía el golpe del 55 era el apoyo de la Marina de Guerra, y fue esta la que define, en condiciones objetivas, define. ¿Por qué? Porque va a utilizar el armamento bélico de la Marina en la ciudad. Esto ocurre el 19 de septiembre con el bombardeo de los depósitos de combustible y el ataque a Algada 601, que alertan a Perón de que ya la situación estaba totalmente perdida. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, Perón, lo habíamos dicho la semana pasada, Perón, presionado por estos hechos, va a renunciar porque la amenaza ya después era con el crucero Belgrano, era sobre la destilería de La Plata, cosa que no se llegó a cumplir. ¿Qué ocurrió después en la ciudad? Según las investigaciones que habían hecho algunos periodistas y algunos historiadores, en el caso hay una fuente que está en el diario El Atlántico donde se relata cómo se destruyó el busto de Evita de la Plaza Rocha. Uh-huh. Hay cuenta que se estaciona un Buick, un auto, no sé si lo ubican, sí, que es el auto presidencial norteamericano de una época, ¿no? De la época del 40. Ese Buick se pone paralelo al Luro, mirando para el mar, y atan una soga en el paragolpe trasero y luego empiezan a enrollar el busto de Eva con un rodeado de mucha gente, al grito de muerte al tirano, bueno, y cualquier tipo de improperios, comienza una marcha por la calle Luro. Cuando comienza la marcha, arrancan el busto y lo van arrastrando por la calle, y a los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, mucha gente iba vitoreando el triunfo de la Revolución Libertadora. Van pasando por Independencia, por todos los lugares conocidos, y llegan hasta la zona de Luro al fondo y se pierde cuando dobla en la calle de Buenos Aires. Por supuesto que esto era el clamor en el paso de la calle Luro. En la vereda había gente que sacaba la bandera argentina, bueno, había toda una serie de manifestaciones. Viva la Libertadora, me imagino, sí. Viva la libertad. Otro hecho que marcamos, que podemos, que hay, todo esto son testimonios orales. En la calle Rodríguez Peña y Lavalle, en la esquina, estaba la vivienda de Jorge Antonio, que va a ser incendiada totalmente. Es destruida en pocas horas y lo único que quedó fue el acceso al sótano, ¿no? Toda la casa quedó plenamente, lo que mostraba la virulencia que había con los comandos civiles. Había mucha participación de los comandos civiles en esa jornada.
había mucho temor en la ciudad, un clima de mucha inseguridad. Hubo mucha gente que se fue de la zona ante la amenaza del bombardeo, recuerden, que se fue de la zona de la costa y se fue a los lugares donde tenían parientes, por Luri 180, por la calle de Chaco, nombro gente con la que he hablado que cuenta que se refugiaron en distintos lugares de familiares durante 2 o 3 días por temor a que no se resolviera la situación. Cuando se resolvió y bueno, luego volvió la normalidad. Afortunadamente no hubo muertos. Hasta ahora no constató nada. Yo no sé si es cierto, pero yo lo escuché varias veces de diferentes lugares, que mucha gente que daban la vida por Perón, cuando viene esto se pasa automáticamente de bando y eran grandes libertadores. Y es muy factible esto. Sobre todo un famoso abogado que había sido un conspicuo dirigente peronista acá en Mar del Plata, que lo vieron arriba un Buick de esos autos enormes, ¿te acordás que tenían un estribo de esos autos? Exacto. Colgado de ahí con un fusil en la mano. Y todos decían, pero ¿cómo? Si fue peronista toda su vida. Mira. Esas cosas pasaron así. Bueno. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero la seguimos el jueves que viene. Dale, te comprometemos. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Franco. Un abrazo. Otro. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.